Hermanos, hay temas en la Biblia que no fueron escritos para satisfacer la curiosidad, sino para despertar a la iglesia. Y uno de esos temas es todo lo relacionado con los acontecimientos finales. No hablo de alimentar miedo, ni de vivir contando fechas, ni de perseguir rumores, ni de convertir la profecía en espectáculo. Hablo de algo mucho más serio. Dios ha dejado en su palabra suficiente luz para que su pueblo no viva dormido en una hora peligrosa. Porque una cosa es saber que Cristo viene y otra muy distinta es vivir como alguien que lo espera. Una cosa es haber escuchado durante años frases sobre los últimos tiempos y otra es profundizar en la Escritura hasta que esa verdad ordene nuestra vida, nuestra casa, nuestras prioridades, nuestra santidad, nuestro testimonio y nuestra manera de mirar el mundo. La profecía bíblica no fue dada para formar creyentes curiosos, fue dada para formar creyentes preparados. Y aquí está el problema de muchos. Se quedan en la superficie, oyen siempre las mismas frases, repiten las mismas ideas, se acostumbran a las mismas explicaciones, pero nunca bajan más profundo. Y la palabra de Dios es un océano. En la orilla uno puede mojarse los pies, sentir que ya conoce el agua, mirar las olas desde afuera y pensar, bueno, esto es todo. Pero quien se atreve a descender descubre que debajo de la superficie hay un mundo que no se ve desde arriba. Hay profundidad, hay riqueza, hay orden, hay belleza, hay detalles que solo aparecen cuando uno deja la comodidad de la playa y se sumerge. Así sucede con la vida cristiana. Hay creyentes que llevan años escuchando sermones, pero siguen respirando solo en la superficie espiritual. No estudian, no preguntan, no comparan textos, no escudriñan, no crecen en discernimiento. Dependen siempre de que otro les explique todo. Dependen del culto, del pastor, de la conferencia, del video, de la reunión especial. Y gracias a Dios por los maestros fieles, por las congregaciones sanas, por los medios que hoy nos permiten recibir enseñanza. Pero escúcheme bien, llegará un momento, y en muchos lugares ya llegó, cuando no será tan fácil depender de esas estructuras externas. Hoy podemos congregarnos con cierta libertad, hoy podemos abrir redes sociales, escuchar predicaciones, compartir mensajes, reunirnos, estudiar, cantar, grabar, transmitir, pero no debemos dar por sentado que esa libertad siempre estará disponible de la misma manera. Hay hermanos en distintos lugares del mundo que no pueden predicar ciertos temas públicamente. Hay creyentes que no pueden reunirse sin riesgo. Hay iglesias que tienen que medir cada palabra porque la presión externa aumenta. Hay países donde hablar claramente de la venida de Cristo, del juicio, del reino de Dios o de la autoridad de la Escritura puede traer consecuencias. Por eso la iglesia no puede ser perezosa. No podemos decir que estudien otros. No podemos vivir como niños espirituales esperando que siempre haya alguien que nos alimente con cuchara. Hay que aprender a abrir la Biblia. Hay que aprender a orar. Hay que aprender a estudiar. Hay que aprender a discernir. Hay que aprender a tener culto en casa. Hay que aprender a sostener la fe cuando no haya ambiente favorable alrededor. Porque si un día se limita la voz pública de la iglesia, ¿qué quedará en tu casa? Si un día no puedes escuchar todos los mensajes que escuchas hoy, ¿qué palabra estará guardada en tu corazón? Si un día el precio de confesar a Cristo aumenta, ¿tendrás raíces o solo costumbre? No digo esto para producir pánico. El miedo no edifica, pero la advertencia bíblica sí despierta. La Biblia no nos llama a vivir ansiosos, sino sobrios. No nos llama a escondernos en paranoia, sino a velar. No nos llama a especular, sino a estar preparados. Y estar preparados no significa tener todas las respuestas acerca del calendario profético. Significa tener el corazón afirmado en Cristo, la mente renovada por la palabra y la vida rendida al Señor. En estos estudios hemos visto que Dios no dejó el futuro en tinieblas absolutas. Daniel recibió sueños y visiones que revelaban reinos, poderes, imperios, bestias, conflictos y la soberanía de Dios sobre la historia. Apocalipsis nos muestra escenas que estremecen, bestias, falso profeta, persecución, adoración falsa, juicio, victoria del Cordero y consumación del reino. Pero todo eso debe ser leído con reverencia, no con morbo, porque cada visión tiene un propósito espiritual. Mostrarnos que el mal no improvisa,
que Satanás tiene estrategias, que el mundo puede organizarse contra Dios, pero que el Señor sigue gobernando. Y en esta parte queremos comenzar a mirar una visión profunda del capítulo 12 de Apocalipsis. Una visión que parece extraña si se lee rápido, pero que se vuelve poderosa cuando se conecta con toda la historia bíblica. Juan ve una gran señal en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas. Esa mujer está encinta, clamando con dolores de parto. Luego aparece otra señal. Un gran dragón escarlata, con cabezas, cuernos y diademas, una imagen de poder, violencia y oposición. El dragón se coloca frente a la mujer para devorar al hijo tan pronto como nazca. Deténgase ahí. Esa escena no es simple simbolismo aislado. Es una forma profética de mostrar una guerra antigua. Antes de que tú nacieras, antes de que existiera nuestra generación, antes de que se levantaran los sistemas modernos contra la fe, ya había una batalla espiritual en marcha. Y esa batalla gira alrededor del plan de redención de Dios. El enemigo siempre ha querido impedir, contaminar, distorsionar o destruir aquello que Dios prometió hacer por medio de Cristo. Por eso, para entender Apocalipsis 12 hay que regresar al principio, después de la caída en Génesis. Cuando Adán y Eva desobedecieron y el pecado entró en la creación, Dios no dejó al ser humano abandonado como un barco sin timón. Allí mismo, en medio del juicio, Dios pronunció una promesa. Génesis 3:15 dice que habría enemistad entre la serpiente y la mujer, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, y que esa simiente heriría a la serpiente en la cabeza, aunque la serpiente la heriría en el calcañar. Esa es la primera luz del Evangelio en la Biblia. En medio de la caída, Dios anuncia victoria. En medio de la vergüenza, Dios anuncia un redentor. En medio de la culpa, Dios anuncia que la serpiente no tendrá la última palabra. El pecado trajo muerte, pero Dios prometió una descendencia que aplastaría la cabeza del enemigo. Satanás escucha por primera vez que vendrá uno que lo derrotará. No sabe todavía todos los detalles. No sabe el nombre, no sabe el lugar, no sabe el tiempo exacto, pero sabe que Dios ha hablado. Y desde ese momento comienza una historia de oposición. Toda la Biblia muestra ese conflicto. El enemigo intentó corromper, dividir, destruir, desviar y apagar la línea por la cual vendría el Mesías. Vemos ataques contra la vida, contra la familia, contra el pueblo de Dios, contra la promesa. Vemos persecuciones, asesinatos, esclavitud, amenazas, imperios, decretos de muerte, matanzas de niños, trampas políticas, idolatría, división, apostasía. Y todo eso no es casualidad. El dragón siempre ha odiado la promesa. Odia a Cristo, odia la redención, odia al pueblo por medio del cual Dios anunció su plan. Odia a la iglesia que da testimonio de Jesucristo. Cuando Apocalipsis habla de la mujer, no podemos leerlo de manera ligera. Algunos han dicho que esa mujer es María, otros han dicho que es la iglesia. Pero el cuadro completo apunta a algo más amplio dentro del plan de Dios. El pueblo de Israel como portador histórico de la promesa mesiánica. De Israel vino la ley, los profetas, los pactos, las promesas, y según la carne, Cristo. Dios eligió a ese pueblo no porque fueran mejores que todos los demás, sino por gracia soberana, para traer bendición a las naciones por medio del Mesías. Esto es importante porque si no entendemos la relación entre Israel, Cristo y la iglesia, terminamos confundiendo la profecía. La iglesia no reemplaza arrogantemente todo lo que Dios prometió. Los gentiles fuimos injertados por gracia. Pablo lo enseña en Romanos. No es la rama la que sostiene la raíz, sino la raíz la que sostiene a las ramas. Eso debe matar el orgullo espiritual. Si Dios nos alcanzó a nosotros, que éramos como olivo silvestre, fue por misericordia, no para jactarnos contra otros, sino para adorar al Dios que cumple sus promesas. El Hijo varón de Apocalipsis 12 apunta al Señor Jesucristo. Él es el que regirá con vara de hierro a las naciones. Él es el Mesías prometido. Él es el descendiente que la serpiente intentó destruir. Desde su nacimiento el enemigo se movió con violencia. Herodes intentó matar al niño. José y María tuvieron que huir durante su ministerio. Hubo intentos de despeñarlo.
trampas, acusaciones, tormentas, oposición religiosa, presión demoníaca, incluso en la cruz. El enemigo quiso tentarlo con la voz de la burla. Si eres hijo de Dios, bájate. Pero Cristo no bajó. Y gracias a Dios que no bajó. Porque si Jesús hubiera bajado de la cruz para salvarse a sí mismo, nosotros estaríamos perdidos. Pero Él permaneció. Fue herido en el calcañar, sí. Fue crucificado, sí. Derramó sangre, sí. Murió realmente. Pero en esa aparente derrota aplastó la cabeza de la serpiente. La cruz fue el golpe de juicio contra el enemigo. La resurrección fue la declaración pública de victoria. Lo que Satanás pensó usar para destruir al Hijo terminó siendo el medio por el cual Dios redimió a su pueblo. Ahí está el centro de toda escatología sana. Cristo venció. No empezamos hablando de bestias, dragones, persecuciones y crisis como si el enemigo fuera el protagonista final. El protagonista es Cristo. El dragón ruge, pero el cordero reina. Las naciones se agitan, pero Dios está sentado en su trono. El anticristo se levantará, pero no es eterno. El falso profeta engañará, pero no tendrá la última palabra. La iglesia será presionada, pero no será abandonada. La historia no termina con el caos, termina con el reino de nuestro Señor. Pero Apocalipsis 12 nos muestra algo más. Cuando el dragón no puede destruir al Hijo, se enfurece contra el resto de la descendencia de la mujer, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso nos incluye a nosotros como pueblo redimido que confiesa a Cristo. Y aquí debemos corregir una enseñanza cómoda que ha hecho daño. La idea de que el creyente verdadero nunca enfrentará oposición seria, nunca será perseguido, nunca sufrirá por causa de Cristo. Eso no es lo que la Biblia enseña. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. También dijo que si lo persiguieron a Él, perseguirían a los suyos. Pablo dijo que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Apocalipsis muestra un conflicto real contra los santos. No debemos buscar sufrimiento de manera imprudente, pero tampoco debemos vivir sorprendidos cuando el mundo se vuelve contra la luz. Si somos sal de la tierra y luz del mundo, nuestra presencia frena corrupción y expone tinieblas. Y las tinieblas no aman ser expuestas. La sal en los tiempos bíblicos no era solo sabor, era preservación. Servía para frenar la descomposición. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Eso significa que la iglesia, cuando vive fielmente, tiene una función espiritual en medio de una sociedad que se descompone moralmente. No somos salvadores del mundo, Cristo lo es, pero somos testigos, preservadores, luz, voz profética, pueblo santo, embajadores del reino. Si la iglesia deja de ser sal, pierde su función. Si deja de ser luz, se vuelve irrelevante aunque sea popular. Y esto nos confronta. ¿Estamos frenando corrupción o nos estamos adaptando a ella? ¿Estamos iluminando o escondiendo la lámpara? ¿Estamos preparando a nuestros hijos para confesar a Cristo o solo para tener éxito en un sistema que cada vez se aleja más de Dios? ¿Estamos profundizando en la palabra o viviendo de frases superficiales? ¿Estamos formando discípulos capaces de resistir presión o consumidores religiosos que se escandalizarán al primer costo? La visión de Apocalipsis 12 nos dice que la batalla no es nueva. La serpiente de Génesis es el dragón de Apocalipsis. El enemigo que engañó al principio sigue engañando al mundo entero. Pero también nos dice que Dios ha sido fiel desde el principio. La promesa de Génesis llega a Cristo. Cristo vence y la iglesia vence no por fuerza humana, sino por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio y por una fidelidad que no ama la vida más que al Señor. Eso es lo que necesitamos recuperar. Una fe que no negocia el testimonio, una fe que no se derrumba cuando la cultura se burla, una fe que no depende de tener comodidad externa, una fe que estudia, ora, discierne, resiste y espera. Una fe que no se queda en la superficie, sino que baja a la profundidad de la palabra. Porque los tiempos superficiales producen creyentes superficiales y los creyentes superficiales no están preparados para una hora de presión. Por eso, antes de entrar en detalles cronológicos, antes de hablar de apostasía,
del hombre de pecado, de la venida del Señor y del orden de los acontecimientos, debemos afirmar esto: Dios nos llama a estar despiertos, no a vivir asustados, sino firmes, no a vivir obsesionados, sino preparados, no a vivir discutiendo teorías, sino obedeciendo la Escritura, no a vivir como espectadores del fin, sino como testigos de Cristo en medio de una generación oscura. La profecía no debe producir arrogancia en los que creen entenderla, debe producir humildad, porque si Dios nos mostró algo, fue por gracia. Si tenemos luz, no es para presumir, sino para velar. Si sabemos que el Señor viene, no es para burlarnos de los dormidos, sino para llamarles con amor. Si vemos señales de decadencia moral, no es para hablar con odio del mundo, sino para llorar, predicar, vivir en santidad y recordar que también nosotros fuimos rescatados de tinieblas. La iglesia no necesita más entretenimiento profético. Necesita discernimiento bíblico. Necesita cristianos que sepan dónde están en la historia, pero sobre todo que sepan a quién pertenecen. Porque puedes conocer muchos detalles sobre los últimos tiempos y aún así no estar listo si tu corazón está frío. Puedes explicar símbolos y no amar a Cristo. Puedes hablar del dragón y vivir sin vencer tentaciones pequeñas. Puedes discutir sobre el anticristo y tolerar pecado secreto. Puedes señalar apostasía afuera y estar apostatando por dentro. Por eso la preparación empieza en el corazón. Oremos como al principio de toda enseñanza verdadera: Señor, abre nuestra mente, abre nuestro corazón, abre nuestros oídos, que la iglesia oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No venimos a jugar con textos difíciles, no venimos a alimentar curiosidad religiosa, venimos a sentarnos bajo la palabra, venimos a pedir luz, venimos a reconocer que sin el Espíritu Santo podemos tener la Biblia abierta y el entendimiento cerrado. Pero si Él ilumina, la profecía se convierte en llamado, la advertencia en misericordia y la esperanza en fuerza para perseverar. Así que, hermano, hermana, no te quedes en la superficie. Sumérgete, estudia, ora, lee Daniel, lee Apocalipsis, lee los evangelios, lee las cartas, mira a Cristo, observa el conflicto, discierne los tiempos, pero no pierdas el centro. El Hijo varón nació, murió, resucitó, fue exaltado, reina y volverá. El dragón fue derrotado, aunque todavía ruge con ira porque sabe que tiene poco tiempo. Y la iglesia, mientras espera, debe ser sal, debe ser luz. Debe guardar el testimonio de Jesucristo y debe permanecer fiel. En la próxima parte entraremos con más detalle en esa guerra antigua, la promesa de Génesis, la identidad de la mujer, el odio persistente contra el plan de Dios, los intentos del enemigo por impedir el nacimiento y la misión del Mesías, y cómo la victoria de Cristo en la cruz convierte la furia del dragón en una batalla desesperada contra los que pertenecen al Señor. La guerra que vemos en Apocalipsis 12 no comenzó en Patmos, no comenzó con Juan viendo señales en el cielo, no comenzó con imperios modernos, ni con gobiernos hostiles, ni con ideologías contemporáneas, ni siquiera con la persecución contra la iglesia primitiva. Esa guerra comenzó en el principio, cuando el hombre cayó, cuando el pecado entró en el mundo y cuando Dios, en medio del juicio, pronunció una promesa que hizo temblar al reino de las tinieblas. Vendría una simiente, un descendiente, un hijo, que heriría a la serpiente en la cabeza. Ese versículo de Génesis 3:15 no es un detalle pequeño, es la primera profecía mesiánica de toda la Biblia. Allí, cuando Adán y Eva están escondidos, avergonzados, culpables, desnudos, delante de Dios, el Señor no solo revela las consecuencias del pecado, también revela la esperanza de la redención. Satanás había engañado, el hombre había caído, la creación había sido afectada, pero Dios no quedó sin respuesta. Antes de que el hombre pudiera organizar religión, antes de que pudiera levantar altares, antes de que pudiera ofrecer sacrificios, Dios mismo anunció que habría victoria. Y fíjese qué profundo: Dios no le da primero una técnica de recuperación a Adán, no le da una filosofía de superación a Eva, no les dice intenten hacerlo mejor la próxima vez. Dios anuncia una persona, una descendencia, uno que vendrá, uno que será herido,
pero que vencerá. Eso nos enseña desde el principio que la salvación no nacería del esfuerzo humano, sino de la intervención soberana de Dios. El hombre cayó por desobediencia, Dios prometió rescate por gracia, pero desde el momento en que esa promesa fue pronunciada, Satanás entendió algo: su derrota estaba anunciada. No sabía todos los detalles, pero sabía que de la humanidad vendría alguien que lo aplastaría. Y desde entonces comenzó a seguir el rastro de la promesa. Cada vez que Dios revelaba un poco más, el enemigo apuntaba hacia allí. Si la promesa continuaba por una línea, atacaba esa línea. Si Dios escogía un pueblo, atacaba ese pueblo. Si Dios señalaba una tribu, atacaba esa tribu. Si Dios anunciaba un lugar, movía circunstancias para destruir lo que allí debían hacer. Por eso la historia bíblica no puede leerse como una simple sucesión de eventos humanos. Hay una batalla espiritual detrás. Cuando Caín mata a Abel no es solo un conflicto familiar, es odio contra la descendencia piadosa. Cuando la corrupción llena la tierra antes del diluvio, no es solo decadencia moral, es un intento de contaminar la humanidad. Cuando Faraón ordena matar a los niños hebreos, no es solo política de opresión, es una estrategia de muerte contra el pueblo de la promesa. Cuando Israel es tentado una y otra vez hacia la idolatría, no es solo debilidad religiosa, es el dragón intentando desviar al pueblo que debía portar la revelación de Dios. El enemigo no siempre ataca de la misma forma. A veces usa violencia, a veces usa seducción, a veces usa miedo, a veces usa prosperidad, a veces usa división interna, a veces usa religiosidad falsa, a veces usa decretos de muerte, a veces usa líderes corruptos, a veces usa cansancio espiritual. Pero el propósito de fondo siempre es el mismo: oponerse al plan de Dios y al testimonio de Cristo. Por eso Apocalipsis 12 nos muestra al dragón frente a la mujer, esperando devorar al hijo tan pronto como naciera. Esa imagen resume siglos de oposición. La mujer representa al pueblo de Israel en su papel dentro del plan redentor. El pueblo que recibió pactos, promesas, la ley, los profetas, la revelación, y del cual vino el Mesías según la carne. No porque Israel fuera perfecto, no porque Israel nunca fallara. La Biblia misma muestra sus pecados, su idolatría, su rebeldía, su incredulidad. Pero Dios lo escogió soberanamente para traer al Salvador al mundo. Esto debe guardarnos de dos errores. El primero es idealizar a Israel como si todo lo que hiciera fuera automáticamente justo. Eso no es bíblico. Los profetas reprendieron duramente al pueblo cuando se apartó de Dios. El segundo error es despreciar a Israel como si Dios hubiera terminado con toda promesa y como si los gentiles pudiéramos mirar con arrogancia espiritual. Pablo advierte contra eso. Nosotros, los que no venimos naturalmente de ese olivo, fuimos injertados por gracia, no sostenemos la raíz. La raíz nos sostiene a nosotros. El creyente gentil no debe jactarse, sino temblar y adorar. Cuando algunos enseñan que la iglesia sustituyó totalmente a Israel de tal forma que Dios ya no tiene fidelidad hacia sus promesas, están simplificando peligrosamente el testimonio bíblico. Dios no es hombre para mentir. Sus pactos no son ocurrencias pasajeras. Su plan redentor es más grande que nuestra comprensión parcial. La iglesia participa de las bendiciones por medio de Cristo, sí, y en Cristo no hay superioridad carnal. Pero eso no nos da derecho a borrar con arrogancia lo que Dios ha hablado. La gracia nunca debe producir soberbia. Ahora, la mujer da a luz un hijo varón. Y allí el centro de la visión se vuelve claro. El hijo es Cristo. Él es el que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Él es el Mesías prometido. Él es la simiente de la mujer. Él es el descendiente de Abraham, en quien serían benditas todas las familias de la tierra. Él es el león de la tribu de Judá. Él es el hijo de David. Él es el nacido en Belén, como había anunciado el profeta. Él es el que fue perseguido desde su nacimiento y exaltado hasta el trono de Dios. Cuando llegó el tiempo del nacimiento de Jesús, todo parecía humanamente complicado. María no estaba en Belén. José tampoco estaba viviendo allí en ese momento. Pero Dios gobierna, incluso sobre decisiones imperiales. Un decreto de censo emitido por autoridad romana
obligó a que cada uno fuera a su ciudad. Y sin saberlo, un emperador pagano terminó moviendo piezas dentro del plan profético de Dios. María y José llegaron a Belén y allí nació el Mesías. Los hombres pensaban que estaban administrando un imperio. Dios estaba cumpliendo su palabra. Eso debe fortalecer nuestra fe. Dios puede usar decretos, viajes, demoras, incomodidades, decisiones de gobernantes y circunstancias que parecen ajenas a nuestra vida para cumplir lo que Él ha determinado. José y María probablemente no habrían elegido ese viaje en ese momento. Una mujer embarazada, cerca de dar a luz, cruzando distancias incómodas, llegando a una ciudad saturada, sin un lugar digno para el parto, pero lo que parecía incomodidad humana era cumplimiento profético. Dios no improvisa, pero apenas el niño nace, el dragón vuelve a moverse. Herodes, lleno de temor y ambición, ordena matar a los niños pequeños. Allí vemos otra vez la furia de Satanás usando el poder político para intentar destruir al Mesías. Pero Dios advierte a José y la familia huye a Egipto. ¡Qué ironía! Egipto, lugar de esclavitud en la historia antigua, se convierte temporalmente en lugar de refugio para el Hijo. Dios puede usar incluso lugares cargados de memoria dolorosa para preservar su propósito. Durante el ministerio de Jesús, la oposición continuó. Quisieron despeñarlo, lo acusaron falsamente, lo tentaron, lo rodearon con trampas, lo presionaron para que actuara fuera del tiempo del Padre. En una tormenta en el mar, los discípulos pensaron que perecerían. Detrás de muchos episodios podemos ver algo más profundo que circunstancias naturales o conflictos humanos. El enemigo intentando impedir que Cristo llegara a la cruz en obediencia perfecta o intentando desviarlo del camino de la voluntad del Padre. Y en la cruz, el ataque tomó una forma sutil y terrible. Si eres hijo de Dios, desciende. Esa frase no era simplemente burla humana, era eco de la tentación del desierto. Si eres hijo de Dios, Satanás quería un Cristo sin cruz, un Mesías que demostrara poder salvándose a sí mismo, un hijo que abandonara la obediencia cuando más dolía. Pero Jesús permaneció, no porque no pudiera bajar, sino porque vino para salvar. El poder más grande no fue descender de la cruz, fue quedarse allí por amor y obediencia. La serpiente hirió el calcañar. Cristo sufrió realmente. No fue apariencia, no fue teatro. Hubo clavos, sangre, abandono, agonía, muerte. Pero en esa herida Cristo aplastó la cabeza del enemigo. La cruz parecía victoria de las tinieblas, pero fue juicio contra ellas. Parecía que el dragón devoraba al Hijo, pero el Cordero estaba venciendo por medio de su sacrificio. Parecía derrota, pero era redención. Parecía silencio de Dios, pero era cumplimiento de la Escritura. Por eso la iglesia nunca debe predicar escatología desconectada de la cruz. Si hablamos del dragón, pero no del Cordero, producimos miedo. Si hablamos del anticristo, pero no del Cristo victorioso, producimos confusión. Si hablamos de persecución, pero no de la sangre que vence, producimos angustia. La profecía bíblica debe llevarnos siempre al Señor que murió, resucitó, ascendió y reina. La victoria final no se basa en nuestra fuerza, sino en su obra consumada. Apocalipsis dice que el Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. En una frase profética se resume la obra gloriosa de Cristo, nacido, perseguido, vencedor, exaltado. El enemigo no pudo impedir su nacimiento, no pudo desviarlo de su misión, no pudo detener su sacrificio, no pudo retenerlo en la tumba, no pudo impedir su ascensión. Cristo está en el trono. Y si Cristo está en el trono, entonces la furia del dragón no es señal de que está ganando. Es señal de que sabe que su tiempo es limitado. Pero cuando el dragón ve que no pudo destruir al Hijo, se vuelve contra el resto de la descendencia. Y aquí la visión toca directamente a la iglesia. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo se convierten en objeto de su odio. Esto no debe sorprendernos. Si el mundo odió al Maestro, no amará naturalmente a los discípulos. Si las tinieblas rechazaron la luz verdadera, no celebrarán a quienes reflejan esa luz. Si el enemigo no pudo destruir a Cristo, intentará desgastar, engañar, intimidar y contaminar a los que pertenecen a Cristo.
Por eso debemos abandonar una versión cómoda del cristianismo que promete una vida sin oposición. La Biblia jamás enseñó que seguir a Cristo sería una garantía de aprobación social. Jesús no dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, será admirado por todos. Dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz no es decoración, es camino de fidelidad. ¿Hay gozo? Sí. ¿Hay paz? Sí. ¿Hay victoria? Sí. Pero también hay conflicto, resistencia, presión y costo. La iglesia de los últimos tiempos necesita estar preparada para eso. No con espíritu agresivo, no con paranoia, no buscando enemigos en cada esquina, sino con sobriedad. Debemos saber que el testimonio de Jesús incomoda al sistema del mundo. La iglesia fiel es sal y la sal irrita una herida abierta. La iglesia fiel es luz y la luz molesta a quien ama las tinieblas. La iglesia fiel no tiene que gritar para ser perseguida. Basta con negarse a llamar bueno a lo que Dios llama pecado y negarse a llamar malo a lo que Dios llama santo. Cuando Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, estaba diciendo que la presencia de su pueblo tiene una función preservadora. En tiempos antiguos, la sal frenaba la corrupción de los alimentos. Sin sal, la carne se descomponía más rápido. Así también, una iglesia fiel frena algo en la sociedad, no porque tenga poder político supremo, sino porque testifica de la verdad, ora, predica, modela santidad, llama al arrepentimiento y recuerda que Dios existe. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Esta pregunta debe atravesarnos. ¿La iglesia está frenando corrupción o se está pareciendo demasiado a lo que debería confrontar? ¿Estamos siendo sal o solo espectadores de la descomposición? ¿Estamos enseñando a nuestros hijos a permanecer firmes o solo a adaptarse? ¿Estamos formando discípulos o entreteniendo asistentes? ¿Estamos predicando arrepentimiento o solo bienestar? ¿Estamos preparados para sufrir por Cristo o solo para recibir beneficios religiosos? Ser luz tampoco es opcional. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La luz no existe para guardarse debajo de una mesa. Existe para alumbrar. Pero muchos creyentes quieren una fe invisible, una fe que no incomode a nadie, una fe que no choque con la cultura, una fe que no sea notada en el trabajo, en la universidad, en la familia, en las decisiones públicas. Pero una luz escondida niega su propósito. No fuimos llamados a ser orgullosos, pero sí visibles. No fuimos llamados a ser ofensivos por carnalidad, pero sí fieles, aunque la verdad ofenda. El dragón hace guerra contra los que tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Tenemos testimonio? Esa es la pregunta. No solo asistencia, no solo lenguaje evangélico, no solo una Biblia en casa. Testimonio, evidencia pública de pertenencia, fidelidad observable. Una vida que dice que Cristo es Señor. Una boca que no se avergüenza del Evangelio. Un carácter que, aunque imperfecto, se somete a la palabra. Una iglesia que no negocia el nombre de Jesús por aceptación. Y Apocalipsis dice que los santos vencen por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. No vencen por carisma humano, no vencen por estrategias políticas, no vencen por fuerza militar, no vencen por gritar más fuerte que el mundo. Vencen por la sangre del Cordero. Esa es la base. La sangre de Cristo nos limpia, nos compra, nos justifica, nos reconcilia, nos cubre, nos da acceso a Dios. El acusador puede señalar pecados, pero la sangre responde. Puede recordar el pasado, pero la sangre declara redención. Puede intentar condenar, pero en Cristo no hay condenación. Y vencen por la palabra de su testimonio. Es decir, no esconden lo que Cristo ha hecho, confiesan, proclaman, permanecen, no niegan al Señor cuando cuesta. Su testimonio no es simplemente contar una experiencia emocional, es afirmar con vida y boca que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador, el Rey que viene. En tiempos de presión, la palabra del testimonio se vuelve más preciosa, porque hablar de Cristo puede costar algo. Pero una iglesia muda, en una hora de oscuridad, no está venciendo, está retrocediendo.
También dice que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esta frase no significa despreciar la vida como si la vida no tuviera valor. La vida es regalo de Dios. Significa que amaron a Cristo más que su propia seguridad terrenal. Significa que no hicieron de la supervivencia su Dios. Significa que hubo algo más importante que conservar comodidad, permanecer fieles. Esa es una fe que nuestra generación necesita redescubrir. Hemos sido formados para evitar cualquier incomodidad, pero el Evangelio nos forma para obedecer aunque haya costo. ¿Estamos preparados para esa clase de fidelidad? No respondamos rápido. Es fácil cantar con fuerza en un ambiente seguro. Es fácil decir amén cuando todos nos apoyan. Es fácil hablar de victoria cuando no hay amenaza. Pero la fidelidad se prueba cuando obedecer cuesta, cuando confesar a Cristo trae rechazo, cuando no participar en el pecado te deja solo, cuando sostener la verdad te hace perder oportunidades, cuando la presión legal, social o familiar intenta cerrar tu boca. Por eso necesitamos profundidad. Una fe superficial no resiste presión. Una fe basada solo en emoción no aguanta persecución. Una fe alimentada únicamente por eventos no sobrevive en desierto. Una fe dependiente de la aprobación del grupo se derrumba cuando el grupo desaparece. Necesitamos raíz, necesitamos palabra, necesitamos oración, necesitamos convicciones. Necesitamos saber no solo qué creemos, sino por qué lo creemos y por quién estamos dispuestos a sufrir. La visión de Apocalipsis 12 no nos llama a buscar conflicto innecesario, pero sí a entender que el conflicto existe. El enemigo odia a Cristo y por consecuencia odia el testimonio de Cristo en la tierra. Por eso intenta dos cosas: destruirnos desde fuera o corrompernos desde dentro. Si no logra callarnos con persecución, intentará dormirnos con comodidad. Si no logra intimidarnos, intentará seducirnos. Si no logra cerrar la iglesia, intentará llenar la iglesia de superficialidad, entretenimiento, pecado tolerado, falsa doctrina y creyentes sin discernimiento. A veces el ataque más peligroso no es que prohíban predicar, sino que la iglesia ya no quiera predicar la verdad. No es que cierren las puertas desde fuera, sino que desde dentro abramos la puerta a cualquier cosa. No es que el mundo nos odie, sino que nosotros amemos demasiado al mundo. No es que nos lleven a tribunales, sino que vendamos el testimonio por comodidad. Por eso la batalla no está solo en gobiernos, leyes o sistemas, está también en el corazón. Israel recibió promesas, pero muchas veces cayó en idolatría. La iglesia recibió el evangelio, pero también puede caer en tibieza. Por eso no debemos mirar esta visión con orgullo, como si nosotros estuviéramos automáticamente firmes por tener información profética. Debemos mirarla con temor santo. El dragón no descansa, pero Cristo reina. El enemigo persigue, pero Dios preserva. La presión vendrá, pero la gracia sostiene. La pregunta es si caminaremos en fidelidad o en superficialidad. Y aquí hay una palabra para los que han sido enseñados con una fe demasiado cómoda. Si alguna vez te dijeron que por ser cristiano nunca enfrentarías sufrimiento, te dieron una imagen incompleta. Cristo no prometió ausencia de batalla, prometió presencia en medio de ella. No prometió que el mundo nos aplaudiría. Dijo que venceríamos porque Él venció. No prometió una vida sin lágrimas, prometió enjugar toda lágrima. No prometió que el dragón no haría guerra, mostró que su pueblo vence por la sangre del Cordero. Esto no nos quita esperanza, la fortalece. Porque si la Biblia nos advierte de la batalla, entonces la batalla no debe destruir nuestra fe. Cuando venga oposición, no digas Dios me abandonó. Recuerda, Él ya lo dijo. Cuando la cultura se vuelva más hostil, no digas, la palabra falló. Recuerda, la palabra lo anunció. Cuando veas confusión moral, apostasía y presión contra la verdad, no pierdas la cabeza. Cristo sigue sentado en el trono. El dragón tiene ira porque sabe que tiene poco tiempo. La esperanza cristiana no es ingenuidad. No decimos todo irá mejor porque la humanidad se está perfeccionando. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que habrá apostasía, engaño, presión, rebelión, pero también enseña que el reino de Dios vendrá, que Cristo volverá, que el mal será juzgado y que los santos participarán de la victoria del Cordero. Esa esperanza nos hace sobrios, no pesimistas, firmes, no fanáticos,
vigilantes, no paranoicos. Entonces, ¿cómo vivimos? Primero, profundizando en la palabra. No podemos depender de frases sueltas. Segundo, afirmándonos en la sangre del Cordero. La acusación no se vence con autoestima, sino con redención. Tercero, guardando el testimonio de Jesucristo, no escondiendo la fe. Cuarto, aceptando que la fidelidad puede costar. Quinto, manteniéndonos como sal y luz en una sociedad en descomposición. Sexto, evitando el orgullo contra Israel, contra otros creyentes o contra el mundo, porque todo lo que tenemos es gracia. Séptimo, mirando siempre a Cristo como centro de la profecía. Hermanos, la historia no es un accidente. Génesis y Apocalipsis están conectados. La serpiente del huerto es el dragón de la visión. La promesa de la simiente llega al hijo varón. El hijo vence en la cruz. El dragón derrotado persigue al pueblo que guarda el testimonio. Pero la iglesia vence no porque sea fuerte en sí misma, sino porque pertenece al Cordero. Esa es nuestra seguridad, no nuestra inteligencia, no nuestra preparación humana, no nuestro sistema, sino Cristo. Por eso no tengamos miedo de estudiar estos temas, pero tampoco los estudiemos con ligereza. La profecía es santa, el texto es serio, la batalla es real, la victoria es segura y la iglesia debe despertar. Si estamos viviendo tiempos donde la confusión crece, donde la presión aumenta, donde la moral se disuelve, donde la verdad se relativiza, entonces no es tiempo de dormir, es tiempo de velar, es tiempo de limpiar la lámpara, es tiempo de volver a la Escritura, es tiempo de preparar la casa, es tiempo de confesar a Cristo. Y si alguien pregunta, ¿por qué hablar de estas cosas? La respuesta es sencilla, porque Dios las puso en su palabra. Y si Dios lo reveló, la iglesia debe escucharlo. No para obsesionarse con el dragón, sino para adorar al Cordero. No para vivir mirando tinieblas, sino para caminar como luz. No para alimentar teorías sin fruto, sino para permanecer fieles cuando llegue la presión. No para tener miedo del futuro, sino para saber que nuestro futuro está en manos del Cristo victorioso. En la próxima parte veremos el orden que Pablo presenta en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Por qué la iglesia no debe dejarse mover fácilmente? ¿Qué significa la apostasía? ¿Cómo se manifestará el hombre de pecado? ¿Por qué no debemos dejarnos engañar con falsas alarmas sobre la venida del Señor? Y cómo la esperanza de la parucía debe producir sobriedad, discernimiento y santidad. Pablo escribe a los tesalonicenses con una preocupación pastoral muy seria: que la iglesia no se deje mover fácilmente. Esa frase parece sencilla, pero revela mucho del corazón humano. Hay creyentes que pueden ser movidos por una noticia, por una carta, por una emoción, por una supuesta revelación, por un rumor profético, por una enseñanza mal explicada, por una crisis mundial, por una predicación alarmista o por una voz que habla con mucha seguridad, aunque no esté diciendo la verdad. Y cuando una iglesia no está bien afirmada en la palabra, la confusión puede parecer espiritualidad. Por eso Pablo dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Qué importante es esto. La esperanza de la venida de Cristo no debe producir desorden mental, ni histeria, ni pánico, ni credulidad ingenua. Debe producir sobriedad, debe producir firmeza, debe producir discernimiento. La profecía bíblica no fue dada para que cada rumor sacuda nuestra fe, sino para que sepamos permanecer de pie cuando el mundo se sacuda. Hay personas que cada vez que escuchan una noticia dicen, ya es hoy. Cada vez que aparece una guerra dicen, ya llegó. Cada vez que un líder político habla dicen, ese es. Cada vez que una tecnología avanza dicen, ahora sí. Cada vez que ocurre una crisis mundial, su fe se convierte en ansiedad. Pero Pablo enseña lo contrario. No os dejéis mover fácilmente. No os conturbéis. No dejéis que un espíritu, una palabra, una supuesta carta os lleven a pensar de manera apresurada. La iglesia debe ser vigilante pero no nerviosa. Despierta pero no confundida. Esperanzada pero no manipulable. La venida del Señor es real. Eso no se negocia. Cristo vino una primera vez en humildad, nació, vivió sin pecado, murió en la cruz, resucitó y ascendió, pero también prometió volver.
vendré otra vez, dijo el Señor. Esa promesa no es poesía religiosa, es fundamento de la esperanza cristiana. Si Cristo no vuelve, la historia queda abierta al caos. Si Cristo no vuelve, la injusticia no recibe juicio final. Si Cristo no vuelve, la iglesia espera en vano. Pero Él volverá, el Rey volverá, el que ascendió volverá, el que fue rechazado volverá en gloria. Ahora bien, saber que Cristo vuelve no nos autoriza a inventar fechas, ni a reorganizar la Escritura según emociones, ni a ignorar el orden que Dios reveló. Pablo dice que el día del Señor no vendrá sin que antes ocurran cosas específicas. Y aquí debemos prestar atención, no para pelear, no para alimentar orgullo doctrinal, sino para no ser engañados. La profecía bíblica tiene un orden. Y aunque no entendamos todos los detalles con perfección, no podemos vivir como si Dios no hubiera hablado. Pablo menciona dos realidades: la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Primero, la apostasía. Esta palabra habla de abandono, rebelión, alejamiento, caída, separación de la verdad. No se trata simplemente de que el mundo sea malo. El mundo caído siempre ha estado en tinieblas. La apostasía tiene una gravedad particular porque implica rechazo de la verdad conocida, pérdida de fundamentos, desprecio de lo santo, relativización moral, confusión espiritual y abandono de la autoridad de Dios. Vivimos en una época donde muchas cosas que antes incluso la conciencia natural reconocía como desorden, ahora se celebran con orgullo. No hablamos con odio ni con burla. La iglesia nunca debe gozarse en la degradación humana, porque detrás de cada pecado hay almas perdidas, familias heridas, personas confundidas, generaciones sin pastor. Pero tampoco podemos cerrar los ojos. Cuando una sociedad pierde el sentido de verdad, todo se vuelve negociable. Lo que ayer era vergüenza hoy se llama identidad. Lo que ayer era pecado hoy se llama libertad. Lo que ayer destruía familias hoy se presenta como progreso. Lo que ayer era rebeldía hoy se convierte en derecho. Pero la apostasía no está solamente fuera. Este es el punto que más debe preocuparnos. Es fácil señalar al mundo y decir, miren cómo está todo. Pero Pablo advierte a la iglesia. Y la apostasía también se manifiesta cuando dentro del pueblo que dice conocer a Dios se empieza a tolerar lo que Dios condena, se suaviza lo que Dios advierte, se reemplaza el arrepentimiento por autoestima, se cambia la cruz por entretenimiento. Se predica gracia sin santidad, se ofrece Cristo sin señorío, se convierte el culto en espectáculo y se llama amor a la ausencia de verdad. Cuando una iglesia dice, aquí todo se permite, venga como quiera y quédese como quiera, Dios no va a confrontar nada, esa iglesia ya no está ofreciendo misericordia bíblica, sino anestesia espiritual. Claro que todos deben poder venir a escuchar la palabra. Claro que la iglesia debe recibir pecadores, porque todos nosotros fuimos pecadores alcanzados por gracia. Pero recibir al pecador no significa bendecir el pecado. Cristo comió con pecadores, pero los llamó al arrepentimiento. Cristo tocó leprosos, pero los limpió. Cristo recibió a los quebrantados, pero no los dejó esclavos. La apostasía es peligrosa porque puede tener música cristiana, lenguaje cristiano, eventos cristianos y aún así estar apartándose de Cristo. Puede hablar de Dios y negar su autoridad. Puede hablar de amor y rechazar la santidad. Puede hablar de inclusión y eliminar la conversión. Puede hablar de libertad y dejar a la gente esclava de sus deseos. Puede hablar de espiritualidad y abandonar la Escritura. Por eso necesitamos discernimiento. No todo lo que se llama iglesia está obedeciendo al Señor de la iglesia. Pablo dice que antes de la venida del Señor se manifestará el hombre de pecado. Esta figura no es simplemente una persona mala más dentro de la historia. Es presentado como el hijo de perdición, el inicuo, una expresión concentrada de rebelión contra Dios. Así como Cristo es la perfecta revelación del amor, la obediencia, la verdad y la justicia del Padre, este personaje será una manifestación extrema de oposición, arrogancia, engaño y maldad. No será solo un gobernante político, tendrá dimensión espiritual. No buscará solamente controlar sistemas, buscará usurpar adoración. El texto dice que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
Aquí vemos el corazón antiguo de Satanás. Querer ocupar el lugar de Dios. Esa fue la tentación desde el principio. Seréis como Dios. Ese ha sido siempre el veneno de la serpiente. No simplemente desobedecer un mandamiento, sino desplazar a Dios del trono. El hombre de pecado será, de alguna manera, la expresión histórica y final de esa rebeldía. La criatura queriendo recibir lo que solo pertenece al Creador. Pero antes de mirar hacia ese personaje futuro, debemos reconocer que el espíritu de anticristo ya opera en el mundo. Juan enseña que hay muchos anticristos en el sentido de todo aquello que niega al Hijo, se opone a Cristo, reemplaza a Cristo, reduce a Cristo o promete salvación sin Cristo. Cada ideología, religión, filosofía o sistema que dice al hombre: no necesitas al Dios verdadero, no necesitas arrepentirte, no necesitas la cruz, tú puedes ser tu propio Señor. Participa de ese mismo espíritu de rebelión. Y este espíritu no solo aparece en sistemas abiertamente hostiles, a veces aparece en la vida cotidiana. Cuando alguien dice: yo sé lo que Dios dice, pero haré lo que quiero, está actuando bajo el mismo principio, yo en el trono. Cuando una generación dice: nadie puede decirme que es verdad, está repitiendo la vieja mentira del Edén. Cuando una iglesia dice: adaptaremos el mensaje para no incomodar, está rindiéndose al espíritu de la época. Cuando un creyente dice: Cristo es Señor, pero reserva áreas donde Él no puede tocar, hay una batalla de trono en el corazón. Por eso estudiar al anticristo no debe convertirse solamente en identificar a una figura futura. Debe llevarnos a examinar toda pretensión de señorío que compite con Cristo ahora. Porque de nada sirve denunciar al hombre de pecado si yo tolero pecado en secreto. De nada sirve hablar del inicuo si vivo sin ley en mis decisiones. De nada sirve advertir sobre el engaño final si hoy soy engañado por mis pasiones, por mi orgullo o por mi amor al mundo. La profecía verdadera no solo informa, desnuda. Pablo dice: nadie os engañe en ninguna manera. Esta advertencia debe sonar fuerte en nuestra generación. El engaño no siempre se presenta como engaño. Nadie se acerca diciendo: vengo a destruir tu fe. El engaño suele presentarse como iluminación, avance, compasión, libertad, nueva interpretación, revelación más profunda, actualización necesaria. El engaño muchas veces promete paz sin arrepentimiento, unidad sin verdad, espiritualidad sin cruz, amor sin santidad, salvación sin Cristo. Y si uno no conoce la Escritura, puede llamar luz a lo que en realidad es tiniebla. Por eso el primer campo de batalla está en el pensamiento. Pablo dice: no os dejéis mover de vuestro modo de pensar. El enemigo quiere conturbar la mente, quiere que el creyente pierda equilibrio, quiere que viva entre rumores, miedo, confusión y presión. Una mente no renovada es un terreno vulnerable, pero una mente saturada de la palabra aprende a discernir. No se deja arrastrar por cada alarma, no toma decisiones por pánico, no confunde señales con especulación, no llama profecía a cualquier comentario sin fundamento bíblico. La iglesia debe recuperar una mente bíblica. No basta con emoción. No basta con fuego en el culto si no hay verdad en la mente. No basta con lágrimas si no hay doctrina sana. No basta con entusiasmo si no hay obediencia. Los últimos tiempos no serán resistidos por creyentes entretenidos, sino por creyentes firmes. Y la firmeza viene de conocer la palabra, permanecer en Cristo, vivir en santidad y entender que el Señor ya nos advirtió para que no caigamos. Ahora hablemos de la venida del Señor con reverencia. El Nuevo Testamento utiliza palabras que nos ayudan a distinguir aspectos de la obra de Cristo. Su primera aparición ya ocurrió. El Hijo de Dios vino en humildad, nació de mujer, vivió bajo la ley, cumplió las profecías, murió y resucitó. Pero hay una esperanza futura, su parusía, su venida visible, gloriosa, real. No será una metáfora, no será una influencia espiritual difusa. No será simplemente Cristo en el corazón como algunos quieren reducir. El Señor volverá. Y cuando vuelva la historia cambiará. La Escritura habla de su manifestación gloriosa, de su reino, de juicio, de restauración, de la derrota final del mal. Zacarías habla del monte de los olivos. Apocalipsis habla del reino.
Los profetas hablan de naciones que reconocerán al rey. Hay detalles que requieren estudio cuidadoso, pero una cosa es clara: Cristo no abandonará la creación a su corrupción. Él reinará. El mundo no pertenece al dragón, pertenece al Señor. Esto debe producir esperanza, no escapismo. Algunos hablan de la venida de Cristo para evitar responsabilidades presentes. Dicen, como el Señor viene, no importa lo que hacemos aquí. Eso no es bíblico. Precisamente porque el Señor viene, debemos vivir en santidad. Precisamente porque el Rey volverá, debemos ser fieles en la misión. Precisamente porque habrá juicio, debemos predicar el Evangelio. Precisamente porque este mundo no tiene la última palabra, podemos servir sin idolatrar sus sistemas. La esperanza de la parusía también nos libra de desesperación. Cuando vemos apostasía, confusión moral, guerras, violencia, injusticia, persecución, iglesias dormidas, familias destruidas, no debemos concluir que Dios perdió el control. La Biblia nos dijo que habría tiempos difíciles. Nos dijo que el amor de muchos se enfriaría. Nos dijo que habría engañadores. Nos dijo que habría oposición. Si vemos esas cosas, no significa que la palabra falló. Significa que la palabra estaba diciendo la verdad. El creyente no mira la oscuridad con sorpresa absoluta. La mira con dolor, sí, pero también con discernimiento. Pero cuidado, discernir los tiempos no significa volvernos insensibles. No podemos mirar la decadencia humana como espectáculo. No podemos hablar de una generación confundida con tono de superioridad. Si vemos personas viviendo bajo engaño, debemos llorar y orar. Si vemos jóvenes destruidos por ideologías, adicciones o identidades falsas, no nos burlamos, intercedemos y predicamos. Si vemos iglesias desviadas, no celebramos su caída, clamamos por arrepentimiento. La verdad sin amor se vuelve dureza y el amor sin verdad se vuelve engaño. Necesitamos ambas cosas. Pablo habla de apostasía, pero no para que la iglesia se encierre en una burbuja. La sal debe estar donde hay corrupción, pero sin perder su sabor. La luz debe brillar donde hay tinieblas, pero sin volverse tiniebla. La iglesia debe estar en el mundo como testigo, no como imitadora. No fuimos llamados a escondernos con miedo, ni a mezclarnos con pecado, sino a vivir como pueblo santo en medio de una generación torcida y perversa, resplandeciendo como luminares. La apostasía también se ve en la pérdida de autoridad. No solo autoridad de padres, maestros o instituciones, sino la pérdida de la autoridad de Dios sobre la conciencia. Cada uno hace lo que bien le parece. Esa frase repetida en el libro de Jueces describe perfectamente una sociedad sin rey, sin referencia absoluta, sin temor de Dios. Cuando Dios deja de ser la autoridad final, todo se fragmenta. La familia se fragmenta. La identidad se fragmenta. La moral se fragmenta. La verdad se fragmenta, el alma se fragmenta, y cuando todo se vuelve relativo, el hombre queda listo para entregar su libertad a alguien que prometa orden. Esa es una clave importante. El caos prepara el terreno para el control. Cuando las naciones se cansan de confusión, violencia, crisis y desorden, pueden abrazar a un líder que prometa paz y seguridad, aunque su corazón sea rebelde contra Dios. La Biblia nos advierte que vendrá una figura que ofrecerá soluciones, pero demandará adoración, prometerá orden, pero traerá esclavitud. Parecerá respuesta, pero será juicio. Esto nos enseña que no debemos poner nuestra esperanza final en líderes humanos. Debemos orar por las autoridades, sí. Debemos vivir responsablemente, sí. Debemos amar la justicia, sí. Pero ningún gobierno, ningún partido, ningún sistema económico, ningún líder carismático salvará al mundo. Cuando el hombre busca salvadores humanos, tarde o temprano termina sometido a ídolos. La iglesia debe decir con claridad, nuestra esperanza es Cristo. Solo Cristo es Rey justo. Solo Cristo gobierna sin corrupción. Solo Cristo trae paz verdadera. El hombre de pecado se levantará contra todo lo que se llama Dios, pero el corazón de esa rebelión ya se ensaya en muchas formas. Cada vez que una ley humana pretende llamar mal al bien y bien al mal, vemos una sombra.
Cada vez que la cultura exige que la iglesia calle lo que Dios habló, vemos una sombra. Cada vez que se ridiculiza la santidad y se celebra la perversión, vemos una sombra. Cada vez que se quiere expulsar a Dios de la conciencia pública, vemos una sombra. No decimos que cada sombra sea el cumplimiento final, pero sí que el espíritu de la apostasía prepara ambiente. Y en medio de ese ambiente, Pablo dice, no se dejen engañar. La iglesia tiene que conocer el orden de Dios. Antes de la manifestación plena de la venida del Señor, hay señales de rebelión y manifestación del inicuo. Esto debe guardarnos de dos extremos. Uno, vivir diciendo que nada importa y que todo seguirá igual. Dos, vivir asegurando fechas y creando confusión. El creyente bíblico no es indiferente ni alarmista, es vigilante. Ser vigilante significa mirar el mundo con la Biblia abierta. No interpretar la Biblia por los titulares, sino interpretar los tiempos a la luz de la Biblia. No usar cada noticia para forzar textos, sino dejar que la Escritura forme una visión sobria de la historia. No vivir pendiente de rumores, sino pendiente de obedecer. No correr detrás de cada teoría, sino caminar en santidad. La vigilancia bíblica no es nerviosismo, es fidelidad despierta. Y hay algo más. Pablo escribe esto a una iglesia que sufría. Los tesalonicenses estaban bajo presión. Algunos podían pensar que ya estaban en el día del Señor, que quizá se habían perdido algo, que la tribulación que vivían significaba que el plan se había desordenado. Pablo no se burla de sus temores, los pastorea con doctrina. Esta es una lección para los predicadores. Los temores del pueblo no se sanan con frases vacías, se sanan con verdad bíblica. La doctrina sana consuela. Cuando una iglesia entiende la profecía correctamente, sufre de otra manera. No con desesperación, sino con esperanza. No con confusión, sino con perspectiva. No con pasividad, sino con misión. Sabe que la historia tiene dirección. Sabe que Cristo reina. Sabe que el mal tiene límite. Sabe que la persecución no es derrota final. Sabe que la apostasía no sorprende a Dios. Sabe que el Señor vendrá. Sabe que debe perseverar. Pero si una iglesia ignora estas verdades, se vuelve vulnerable. Puede ser sacudida por rumores. Puede abandonar esperanza. Puede confundir sufrimiento con abandono. Puede abrazar falsas promesas de seguridad. Puede seguir líderes engañosos. Puede perder urgencia evangelística. Puede vivir como si Cristo no volviera. Por eso este tema no es secundario. La escatología bíblica bien entendida fortalece la vida cristiana presente. Ahora, preguntémonos personalmente, ¿qué efecto produce en nosotros saber que Cristo viene? Si solo produce debate, algo está mal. Si solo produce curiosidad, algo está incompleto. Si produce miedo paralizante, necesitamos volver al Evangelio. La venida de Cristo debe producir santidad. Juan dice que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza verdadera limpia. Si digo que espero al Señor, pero vivo abrazado al pecado, mi esperanza se ha vuelto teoría. Debe producir también urgencia evangelística. Si el Señor viene, las almas importan. Tu familia importa. Tus hijos importan, tus vecinos importan, tu ciudad importa. No podemos vivir discutiendo profecía mientras callamos el Evangelio. No podemos explicar al hombre de pecado y no presentar al Salvador del pecador. No podemos hablar del juicio venidero y no rogar a los hombres que se reconcilien con Dios. La profecía bíblica debe encender misión, debe producir firmeza doctrinal. En tiempos de engaño, no todo se puede aceptar. Habrá presiones para suavizar la verdad. Habrá voces que digan, no seas tan estricto, no hables de pecado, no hables de juicio, no hables de exclusividad de Cristo. Pero si creemos que la apostasía crecerá, debemos amar más la sana doctrina. No como orgullo intelectual, sino como protección del alma. La verdad es medicina en tiempos de confusión. Debe producir vida de oración. No podemos estudiar estos temas como si estuviéramos mirando un mapa de guerra sin participar. Debemos orar, Señor, guarda tu iglesia, guarda mis hijos, guarda mi corazón.
No permitas que sea engañado. Dame amor por la verdad. Dame valor para confesar a Cristo. Dame discernimiento para reconocer el espíritu de este siglo. Dame santidad para no ser parte de la apostasía que denuncio. Porque aquí está el punto más fuerte. La apostasía no solo se observa, se puede participar en ella. Una persona puede empezar bien y enfriarse. Una iglesia puede nacer con fuego y terminar entreteniendo. Un creyente puede defender verdades bíblicas y poco a poco dejar de orar, dejar de obedecer, dejar de amar a Cristo, dejar de congregarse con hambre, dejar de temer a Dios. La apostasía no siempre empieza con una negación pública. A veces empieza con pequeños permisos privados. Empieza cuando dejo de tomar en serio la palabra, cuando justifico un pecado, cuando digo no pasa nada, cuando prefiero aprobación humana, cuando me molesta la corrección, cuando me acostumbro a los santos sin reverencia, cuando convierto la gracia en excusa, cuando pierdo el dolor por los perdidos, cuando me río de lo que antes me entristecía, cuando llamo madurez a mi frialdad, cuando ya no me conmueve el nombre de Cristo. Cuidado. El enfriamiento del corazón puede ser más peligroso que la oposición externa. Por eso, antes de señalar al hombre de pecado, debemos decir: Señor, líbrame de un corazón inicuo. Antes de hablar del engaño mundial, debemos decir: Señor, líbrame de engañarme a mí mismo. Antes de denunciar la apostasía cultural, debemos decir: Señor, no permitas que yo abandone mi primer amor. La profecía debe llevarnos al altar, no solo al análisis. La iglesia de Tesalónica necesitaba estabilidad, nosotros también. Estabilidad no significa ignorar lo que pasa, significa estar tan arraigados en Cristo que lo que pasa no nos arranca de la verdad. Estabilidad no significa dormir, significa velar sin perder la paz. Estabilidad no significa tener todos los detalles resueltos, significa saber que el Señor conoce el fin desde el principio. Estabilidad no significa negar el peligro, significa recordar que mayor es Cristo que todo poder de las tinieblas. Cristo volverá. Esa promesa debe sonar en nuestra alma. Volverá no como niño en pesebre, sino como rey. Volverá no para ser juzgado, sino para juzgar. Volverá no para llevar corona de espinas, sino muchas diademas. Volverá no para ser burlado por los hombres, sino para que toda rodilla se doble. Volverá no para ser crucificado, sino para reinar. Y mientras esperamos, no nos dejemos engañar. No nos dejemos mover. No nos dejemos enfriar. No nos dejemos seducir por la apostasía. La pregunta no es si vivimos en tiempos difíciles. La pregunta es si viviremos como iglesia fiel. No podemos controlar todo lo que el mundo hará. No podemos impedir por fuerza humana que la apostasía crezca. No podemos detener todos los sistemas que se oponen a Dios. Pero sí podemos guardar el testimonio. Sí podemos predicar la palabra. Sí podemos enseñar a nuestros hijos. Sí podemos vivir en santidad. Sí podemos rechazar el engaño. Sí podemos orar. Sí podemos ser sal y luz. ¿Sí podemos esperar al Señor con lámparas encendidas? En la próxima parte veremos con más profundidad qué significa esa apostasía en la vida real. Cómo la pérdida de valores absolutos afecta a la familia, a la identidad, a la iglesia y a la sociedad. ¿Por qué no debemos burlarnos del mundo confundido, sino llorar por él? ¿Cómo distinguir compasión de complicidad? ¿Y por qué la iglesia debe mantenerse como sal de la tierra cuando la descomposición moral avanza? La apostasía no siempre aparece primero como una negación abierta de Dios. A veces comienza como una pequeña rendija en la conciencia. Una generación deja de llamar pecado al pecado. Otra generación empieza a reírse de lo que antes producía temor santo. Otra generación enseña a sus hijos que la verdad depende de lo que cada uno siente. Y cuando nos damos cuenta, ya no solo hay desorden moral en la calle, hay confusión dentro de la casa, dentro de la escuela, dentro del lenguaje, dentro de la iglesia. Y aún dentro del corazón de muchos que dicen creer. Por eso Pablo no habla de la apostasía como si fuera una idea abstracta. La apostasía se ve, se respira, se enseña, se legaliza, se celebra, se normaliza, se vuelve cultura.
Una sociedad apóstata no es simplemente una sociedad donde existen pecadores, porque pecadores han existido desde la caída de Adán. Una sociedad apóstata es aquella que pierde la vergüenza, rechaza la autoridad de Dios, se burla de la santidad y luego exige que todos llamen luz a sus tinieblas. Ese es el punto peligroso. No solo practicar el pecado, sino pedir aplauso para el pecado. Pero escuchemos esto con cuidado. La iglesia no debe mirar al mundo confundido con soberbia. No somos mejores por naturaleza. Si hoy vemos, es porque Dios tuvo misericordia. Si hoy conocemos la verdad, fue porque la gracia nos alcanzó. Si hoy no estamos en la misma oscuridad, no es porque nuestro corazón sea más puro, sino porque Cristo nos rescató. Por eso cuando hablamos de apostasía, no debemos hacerlo con burla cruel, sino con lágrimas, con temor, con oración y con fidelidad. La verdad debe ser proclamada, sí, pero no desde el orgullo, sino desde la misericordia. El mundo está confundido porque ha rechazado la voz del Creador. Cuando Dios deja de ser la referencia final, el hombre intenta definirse a sí mismo sin saber quién es. Entonces, la identidad se vuelve frágil, cambiante, emocional, contradictoria. El cuerpo se vuelve enemigo. La familia se vuelve negociable. La autoridad se vuelve sospechosa. La libertad se vuelve hacer lo que deseo, aunque eso me destruya. La compasión se vuelve a afirmar cualquier sentimiento. Y la verdad se vuelve una palabra molesta, porque la verdad exige rendición. La Biblia nos muestra que el ser humano fue creado a imagen de Dios. Esa verdad sostiene la dignidad humana. Si quitamos a Dios, el hombre pierde su fundamento. Puede decir que tiene dignidad, pero ya no sabe de dónde viene. Puede reclamar derechos, pero no reconoce al dador de la vida. Puede hablar de libertad, pero termina esclavo de deseos que no puede gobernar. Puede defender su identidad, pero vive fragmentado por dentro. La apostasía no libera al hombre, lo deja sin centro. Y cuando el hombre pierde el centro, busca desesperadamente algo que lo defina. Algunos se definen por placer, otros por ideología, otros por heridas, otros por dinero, otros por aceptación, otros por su cuerpo, otros por su éxito, otros por sus traumas, otros por sus deseos. Pero la Escritura dice que el hombre solo se entiende correctamente cuando se ve delante de Dios, creado por Él, caído por el pecado, necesitado de redención, llamado a arrepentimiento y ofrecido salvación en Jesucristo. Por eso la iglesia no puede aceptar la mentira de que amar al pecador significa confirmar todo lo que el pecador siente. Jesús amó más que nadie y precisamente por eso llamó al arrepentimiento. Jesús recibió al quebrantado, pero no bendijo la esclavitud. Jesús se acercó al perdido, pero no celebró su perdición. Jesús perdonó, pero también dijo, vete y no peques más. La compasión sin verdad no es amor bíblico, es abandono con palabras suaves. Al mismo tiempo, la verdad sin compasión puede convertirse en dureza religiosa. Hay creyentes que hablan de la decadencia del mundo como si disfrutaran verla. Parecen más interesados en denunciar que en evangelizar. Más rápidos para condenar que para llorar. Más dispuestos a discutir que a interceder. Eso tampoco representa a Cristo. El Señor lloró sobre Jerusalén. Pablo tenía gran tristeza por su pueblo. Los profetas denunciaban, pero muchas veces denunciaban con el corazón roto. La iglesia debe aprender a hablar con lágrimas en los ojos y Biblia abierta en las manos. Una señal de apostasía es la pérdida de valores absolutos. Ya no se pregunta qué dijo Dios, se pregunta qué siente la mayoría, qué dice la cultura, qué conviene políticamente, qué evita problemas, qué atrae más gente. Pero una verdad que depende del voto humano no es verdad, es opinión cambiante. Hoy la sociedad aplaude algo, mañana aplaude lo contrario. Hoy cancela una conducta, mañana la celebra. Hoy llama libertad a una cosa, mañana inventa otra esclavitud con nombre bonito. Sin la palabra de Dios, la moral se vuelve arena movediza. Y cuando la moral se vuelve arena, la familia sufre. Los hijos ya no saben a quién obedecer. Los padres pierden autoridad no solo porque los hijos se rebelan, sino porque muchas veces los padres han dejado de guiar.
Hay hogares donde la pantalla discípula más que la Biblia. Hay padres que quieren que sus hijos tengan estudios, dinero, idiomas, habilidades, pero no les enseñan temor de Dios. Y luego se sorprenden cuando esos hijos son formados por voces que no aman su alma. La apostasía entra en la casa cuando Dios deja de ser el Señor del hogar. Puede haber cuadros cristianos en la pared, música cristiana de fondo, asistencia ocasional a la iglesia, pero si la palabra no gobierna, la casa está desprotegida espiritualmente. No hablo de protección supersticiosa, hablo de formación. Si en casa no se habla de Cristo, el mundo hablará de todo lo demás. Si en casa no se enseña verdad, el mundo enseñará su mentira. Si en casa no se practica perdón, los hijos aprenderán resentimiento. Si en casa no se ve oración, aprenderán autosuficiencia. Si en casa no se honra la Escritura, aprenderán que la Biblia es un accesorio religioso sin autoridad. Padres, no esperen que la iglesia haga en 2 horas lo que ustedes descuidan toda la semana. La congregación ayuda, enseña, acompaña, corrige, ora. Pero el hogar debe ser un lugar donde la palabra tenga voz. No tiene que ser perfecto, no tiene que ser largo, no tiene que parecer un seminario, pero debe ser real. Abran la Biblia, oren, pregunten a sus hijos qué están creyendo. Escuchen sus dudas, no se escandalicen tan rápido que ellos dejen de hablar. Guíenlos con firmeza y ternura. La apostasía no se combate solo desde el púlpito, también se combate en la mesa de la casa. También se ve la apostasía en la escuela y en la formación de la mente. Una generación que aprende matemáticas, ciencia, tecnología y lenguaje, pero no aprende sabiduría, puede volverse muy eficiente para destruirse. No estamos contra el conocimiento. Dios no nos llama a la ignorancia, pero el conocimiento sin temor de Dios se vuelve arrogancia. La educación sin verdad moral puede producir personas preparadas técnicamente y vacías espiritualmente. Un joven puede saber usar herramientas complejas y no saber gobernar sus deseos. Puede saber argumentar, pero no saber arrepentirse. Puede saber producir, pero no saber amar. Por eso los jóvenes necesitan más que entretenimiento cristiano. Necesitan doctrina. Necesitan raíces, necesitan entender por qué creen, necesitan saber que seguir a Cristo no es una costumbre heredada, sino una convicción nacida del Evangelio. Necesitan aprender que la Biblia no es enemiga de la vida, sino luz para vivir. Necesitan saber que decir no al pecado no es perder libertad, sino proteger el alma. Necesitan ver adultos que no solo predican, sino que viven lo que dicen. La apostasía también se cuela en la iglesia cuando se pierde el temor de Dios. Puede haber ruido, actividad, eventos, plataformas, estética, música, emoción, pero si no hay reverencia, algo está mal. En algunos lugares se ha confundido libertad con falta de orden, gracia con permisividad, alegría con espectáculo, unción con manipulación emocional, crecimiento con éxito numérico. Y mientras tanto, el arrepentimiento casi no se menciona, la santidad se considera exageración, la doctrina parece aburrida y la cruz se reduce a una frase motivacional. Cuando la iglesia se vuelve más sensible a la opinión del mundo que a la voz de Dios, ya empezó a ceder. Cuando un predicador teme más perder seguidores que deshonrar el texto bíblico, ya está en peligro. Cuando una congregación prefiere mensajes que acarician el ego antes que palabra que corta y sana, ya está siendo preparada para el engaño. Porque la apostasía no siempre entra como enemigo con espada, a veces entra como entretenimiento que adormece. No todo lo que llena un edificio llena el cielo de adoración verdadera. No todo lo que emociona transforma. No todo lo que se llama avivamiento viene del Espíritu Santo. No todo lo que suena moderno es malo, pero tampoco todo lo moderno es sano. El criterio no es si funciona, si atrae, si impacta o si se vuelve viral. El criterio es bíblico, exalta a Cristo, llama al arrepentimiento, forma santidad, somete al creyente a la palabra, produce fruto del Espíritu o solo reacción emocional. La apostasía también se nota en la manera en que muchos tratan el pecado dentro de la iglesia. Antes se lloraba por pecar, ahora algunos justifican. Antes se buscaba restauración, ahora se exige aprobación. Antes se entendía que la disciplina era amor. Ahora cualquier corrección se llama juicio. Pero una iglesia que no corrige no ama.
Un pastor que nunca advierte no pastorea. Un padre que nunca disciplina no cuida. Dios disciplina a los que ama. La gracia no elimina la corrección, la hace redentora. Ahora bien, cuidado con usar la palabra apostasía para atacar a todos los que no piensan exactamente como nosotros en detalles secundarios. Hay creyentes que convierten cualquier diferencia en señal de traición. Eso también es inmadurez. Debemos distinguir entre errores menores, diferencias legítimas, inmadurez, debilidad y abandono real de la verdad esencial. No toda diferencia es apostasía, pero cuando se niega la autoridad de la Escritura, cuando se niega el Evangelio, cuando se niega la necesidad de arrepentimiento, cuando se niega la singularidad de Cristo, cuando se llama santo a lo que Dios llama pecado, entonces estamos ante algo grave. La iglesia necesita discernimiento maduro, firmeza sin histeria, amor sin complicidad, claridad sin arrogancia, paciencia sin cobardía. Porque si no tenemos discernimiento, podemos caer en dos extremos. O aceptarlo todo en nombre del amor, o condenarlo todo en nombre de la verdad. Cristo no hizo ninguna de las dos cosas. Él era lleno de gracia y de verdad. La gracia sin verdad se vuelve sentimentalismo, la verdad sin gracia se vuelve piedra. En Cristo vemos la plenitud de ambas. La apostasía produce anarquía espiritual. No me refiero solamente a desorden político o social, sino a una actitud profunda. No queremos que este reine sobre nosotros. Esa frase describe el corazón caído. El hombre quiere los beneficios de Dios sin el gobierno de Dios. Quiere respirar el aire que Dios creó, disfrutar la vida que Dios sostiene, recibir misericordias diarias, pero no quiere someterse. Quiere bendición sin obediencia, perdón sin arrepentimiento, paz sin reconciliación, cielo sin santidad, Cristo como ayudador, pero no como rey. Esa actitud prepara el terreno para el hombre de pecado. Porque una sociedad que rechaza la autoridad de Dios no queda libre, queda disponible para otra autoridad. Cuando la verdad se retira, la mentira ocupa el espacio. Cuando Cristo es rechazado, falsos salvadores se ofrecen. Cuando la gente se cansa del caos que ella misma produjo, puede abrazar a alguien que prometa orden, paz, seguridad y unidad, aunque el precio sea adoración falsa. Por eso el desorden moral y espiritual no es un detalle secundario, prepara corazones para el engaño final. El anticristo no aparecerá en un vacío, aparecerá en un mundo preparado para recibirlo. Un mundo cansado, confundido, temeroso, fracturado, hambriento de soluciones rápidas. Un mundo que ya habrá aprendido a relativizar la verdad. Un mundo que ya habrá rechazado la autoridad de Dios. Un mundo que preferirá paz sin Cristo a conflicto con verdad. Un mundo que no soportará que alguien diga, solo Jesucristo es Señor. Y aquí debemos entender algo. El espíritu de esa rebelión ya se está formando en las conciencias. Cuando se enseña que toda verdad absoluta es peligrosa, menos la verdad absoluta de que no hay verdad absoluta, se está entrenando al mundo para rechazar a Cristo. Cuando se dice que todas las religiones son iguales, menos la fe bíblica, cuando afirma que Jesús es el único camino, se está preparando hostilidad contra el Evangelio. Cuando se dice que la moral bíblica es odio, pero la inmoralidad celebrada es amor, se está invirtiendo la conciencia. No debemos responder con desesperación. Debemos responder con fidelidad. La Biblia no nos llama a controlar por fuerza a una sociedad incrédula. Nos llama a ser sal y luz. La sal no se convierte en carne para agradar a la carne, preserva. La luz no se convierte en sombra para no incomodar, alumbra. La iglesia no gana al mundo imitándolo. Lo gana dando testimonio de Cristo con verdad, amor, santidad y poder del Espíritu. Pero ser sal y luz implica presencia. No podemos encerrarnos en miedo. Hay creyentes que al ver la apostasía quieren desaparecer del mundo, como si la santidad significara aislamiento total. No. Jesús dijo que estamos en el mundo, aunque no somos del mundo. La iglesia debe estar presente en familias, trabajos, escuelas, barrios, ciudades, conversaciones, sufrimientos, necesidades. Pero presente sin contaminarse, cercana sin negociar, compasiva sin diluir, firme sin volverse cruel.
La sal sirve cuando conserva su naturaleza. Si la iglesia pierde su diferencia, pierde su función. Si habla como el mundo, desea como el mundo, entretiene como el mundo, negocia como el mundo, responde con la misma ira del mundo, vive por la misma ambición del mundo, ¿qué luz está ofreciendo? La diferencia no debe ser artificial ni religiosa, debe ser fruto de Cristo. Amor verdadero, pureza, humildad, valentía, perdón, verdad, generosidad, paciencia, esperanza. Eso es luz. Pero no pensemos que el mundo siempre agradecerá esa luz. Jesús ya lo dijo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz revela. Y cuando revela, algunos se arrepienten, pero otros se enojan. Por eso no debemos medir fidelidad por aceptación. A veces obedecer te hará perder aplauso. A veces decir la verdad cerrará puertas. A veces no participar en ciertas prácticas te hará parecer extraño. A veces enseñar a tus hijos bíblicamente será visto como atraso. A veces sostener la exclusividad de Cristo será llamado intolerancia. Pero si Cristo es verdad, no podemos negar la verdad para comprar paz. La compasión bíblica no es complicidad. Esta frase debe quedar grabada. Si alguien va hacia un precipicio y yo le sonrío para no incomodarlo, no lo amo. Si alguien se destruye y yo le digo, sigue, mientras te sientas bien, no lo amo. Si una generación se aleja de Dios y la iglesia calla para no perder relevancia, no ama. Amar es hablar verdad con lágrimas. Amar es rogar. Amar es abrir la Escritura. Amar es mostrar a Cristo. Amar es decir, hay perdón, pero ven al arrepentimiento. Hay gracia, pero no sigas abrazando la muerte. Y también debemos recordar que nosotros mismos necesitamos esa verdad. No somos médicos fuera del hospital, somos pacientes sanados por gracia que ahora señalan al médico. No somos jueces autosuficientes, somos testigos de misericordia. Por eso la iglesia que denuncia apostasía debe ser la primera en arrepentirse de su propia tibieza. ¿Cómo hablaremos de la confusión del mundo si nuestras casas están sin oración? ¿Cómo advertiremos sobre la pérdida de valores si toleramos mentira, orgullo y falta de perdón? ¿Cómo hablaremos de santidad si vivimos entretenidos con aquello que debilita el alma? El juicio comienza por la casa de Dios. Esta verdad nos humilla. Antes de mirar hacia afuera debemos permitir que la palabra mire hacia adentro. Señor, ¿hay apostasía en mí? ¿He abandonado mi primer amor? ¿He perdido reverencia? ¿He cambiado obediencia por excusas? ¿He dejado de sentir dolor por el pecado? ¿Me he adaptado al mundo en secreto? ¿He conservado apariencia cristiana mientras mi corazón se enfría? ¿Estoy siendo sal o solo estoy hablando de la sal? La apostasía puede ser pública y escandalosa, pero también puede ser silenciosa. Un corazón puede apostatar poco a poco. Primero deja de orar, luego deja de leer, luego deja de congregarse con hambre, luego empieza a justificar pecado, luego se molesta cuando lo corrigen, luego se rodea de voces que le aprueban, luego redefine a Dios para que no le incomode, luego sigue usando lenguaje cristiano, pero ya no se somete a Cristo. Esa apostasía silenciosa es una de las más peligrosas, porque la persona todavía cree que está bien. Por eso debemos cultivar una vida de arrepentimiento constante. No arrepentimiento como emoción ocasional, sino como postura. Señor, corrígeme. Señor, no me dejes endurecerme. Señor, si estoy llamando normal a algo que te ofende, muéstramelo. Señor, si estoy usando tu gracia como excusa, despiértame. Señor, si estoy siendo arrastrado por la cultura, tráeme de vuelta. Señor, si mi familia se está alejando de tu palabra, ayúdanos a volver. Y debemos enseñar a la iglesia a distinguir entre bienvenida y aprobación. Todos deben poder escuchar el evangelio. El adúltero, el mentiroso, el orgulloso, el herido, el confundido, el adicto, el religioso, el quebrantado, el joven perdido, el anciano amargado. Todos deben escuchar. Ven a Cristo. Pero nadie debe escuchar, quédate en tu pecado, no pasa nada. La puerta del evangelio está abierta para pecadores. Pero el camino de Cristo es camino de transformación. ¿Ven cómo estás? Sí. Pero Cristo no te dejará como estás. Esta verdad es ofensiva para una época que quiere identidad sin conversión. Pero es esperanza para el alma. Porque si Cristo no transforma, entonces solo nos acompaña la esclavitud. Pero Cristo sí transforma. La sangre limpia. El Espíritu regenera.
La palabra santifica. La gracia enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. La iglesia debe volver a confiar en ese poder. No necesitamos suavizar el evangelio para hacerlo aceptable. Necesitamos predicarlo con fidelidad y vivirlo con integridad. La apostasía avanzará, pero la iglesia no está llamada a rendirse. No debemos decir, como todo se va a poner peor, no importa. No, justamente porque la oscuridad crece, la luz debe brillar con más claridad. Justamente porque la confusión aumenta, la verdad debe ser proclamada con más amor y firmeza. Justamente porque muchos se apartan, los fieles deben permanecer. Justamente porque el engaño se multiplica, la iglesia debe profundizar en la Escritura. Ahora, hay que tener paciencia con los débiles. No confundamos a una persona confundida con un enemigo declarado de Dios. Hay gente atrapada, engañada, herida, formada por mentiras desde niña, cargando historias dolorosas. ¿Necesitan verdad? Sí, pero también necesitan pastoreo. Gálatas dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, los espirituales deben restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismos. Eso es clave. Mansedumbre y vigilancia personal. El que restaura no lo hace desde superioridad, sino desde temor de Dios. Pero paciencia no significa permitir que el pecado gobierne la iglesia. La restauración requiere arrepentimiento. La gracia no restaura a quien quiere seguir justificándose sin rendirse. La iglesia debe ser hospital, sí, pero un hospital no celebra la enfermedad. La diagnostica, la trata y busca sanidad. Si un hospital dijera, aquí no llamamos enfermedad a nada para que nadie se sienta mal, dejaría de sanar. Así también. Una iglesia que deja de llamar pecado al pecado, deja de ofrecer el remedio del evangelio, y el remedio es Cristo. No una moral vacía, no una religión rígida, no una cultura conservadora sin nuevo nacimiento. Cristo, el Cristo crucificado y resucitado, el Cristo que perdona y transforma, el Cristo que recibe al pecador arrepentido, el Cristo que rompe cadenas, el Cristo que reordena identidades, el Cristo que da un nuevo corazón, el Cristo que volverá como Rey. Si predicamos valores sin Cristo, producimos fariseos o frustrados. Si predicamos Cristo, la verdad empieza desde la raíz. Por eso, frente a la apostasía, la iglesia debe hacer tres cosas. Primero, arrepentirse donde ha cedido. Segundo, enseñar la palabra con profundidad. Tercero, testificar de Cristo con compasión y valentía. No basta quejarnos de la cultura, hay que discipular. No basta lamentar la juventud, hay que enseñarles. No basta decir que la familia está destruida, hay que abrir la Biblia en casa. No basta denunciar el relativismo, hay que vivir bajo autoridad de Dios. No basta hablar del anticristo, hay que exaltar a Cristo. La pérdida de valores absolutos no se combate con nostalgia. No vamos a salvar a una generación diciendo simplemente antes todo era mejor. En muchos aspectos, antes también había pecado, hipocresía, injusticia y oscuridad. Lo que necesitamos no es volver románticamente a una época pasada, necesitamos volver bíblicamente a Cristo. La respuesta no es idealizar el pasado, sino obedecer la palabra eterna. Porque el pasado no salva. Las tradiciones no salvan, Cristo salva. Y esa salvación debe ser proclamada con urgencia. Si vemos que la apostasía avanza, no podemos dormir. Si vemos que muchos jóvenes no saben quiénes son, presentemos al Creador. Si vemos familias rotas, anunciemos al Restaurador. Si vemos iglesias tibias, llamemos al arrepentimiento. Si vemos pecado celebrado, prediquemos gracia que transforma. Si vemos leyes injustas, oremos y hablemos con sabiduría. Si vemos persecución, preparemos el corazón para permanecer fieles. No olvidemos que Pablo no habló de estas cosas para que la iglesia odiara al mundo, sino para que no fuera engañada por el mundo. Esa es la diferencia. No odiamos a las personas perdidas, queremos que sean salvas. No celebramos su confusión, queremos que vean luz. No respondemos con violencia, respondemos con verdad y amor. No negociamos el evangelio, lo anunciamos, porque también nosotros fuimos tinieblas,
mas ahora somos luz en el Señor. Entonces, hermano, hermana, examina tu vida. ¿Dónde estás cediendo? ¿Qué pecado has empezado a llamar debilidad sin arrepentimiento? ¿Qué verdad bíblica te incomoda tanto que prefieres evitarla? ¿Qué voz del mundo ha tenido más autoridad que la palabra? ¿Qué estás enseñando a tus hijos con tu ejemplo? ¿Tu casa está siendo formada por Cristo o por la cultura? ¿Tu iglesia está predicando la cruz o entreteniendo la carne? ¿Tu corazón está despierto o se está acostumbrando a la oscuridad? La apostasía no debe llevarnos a desesperación, sino a vigilancia. Cristo no está sorprendido. La palabra ya nos advirtió. El Señor sigue edificando su iglesia. El Espíritu Santo sigue convenciendo de pecado. La sangre de Cristo sigue limpiando. La verdad sigue haciendo libres. Pero debemos responder. No basta saber que el mundo está oscuro. Debemos encender la lámpara. No basta saber que la carne se descompone. Debemos ser sal. No basta saber que Cristo viene. Debemos prepararnos. En la próxima parte veremos con más detalle la manifestación del hombre de pecado. ¿Por qué Pablo lo llama inicuo? ¿Cómo se levanta contra todo lo que se llama Dios? ¿Qué significa sentarse en el templo haciéndose pasar por Dios? ¿Y por qué la iglesia debe aprender a reconocer no solo al engaño final, sino también las semillas de idolatría, control y falsa adoración que ya operan en el corazón humano? El hombre de pecado no aparece en la Escritura como una figura secundaria. Pablo lo presenta con palabras que deben hacernos temblar. El hijo de perdición, el inicuo, aquel que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Eso significa que no estamos hablando simplemente de un gobernante difícil, de un líder corrupto más, de un político ambicioso o de una persona con mala influencia histórica. Estamos hablando de una manifestación concentrada de rebelión espiritual. Un hombre en el que la oposición contra Dios llegará a una expresión visible, organizada y mundial. Pero antes de mirar hacia esa figura futura debemos entender la raíz de su espíritu. Porque el anticristo final no surgirá de la nada. Será el fruto maduro de una semilla que lleva siglos creciendo en el corazón humano. El deseo de ocupar el lugar de Dios. Esa fue la mentira del Edén. La serpiente no le dijo a Eva simplemente come una fruta. Le dijo en esencia, no necesitas someterte, puedes ser como Dios. Puedes decidir por ti misma qué es bueno y qué es malo. Puedes vivir sin depender de la voz del Creador. Esa es la raíz de toda apostasía, la criatura queriendo el trono del Creador. Por eso Pablo dice que este hombre se levanta contra todo lo que se llama Dios. No es solo indiferencia religiosa, es oposición. No es simplemente vivir sin fe, es levantar un sistema donde Dios debe ser desplazado, silenciado, sustituido o usado como instrumento. Y cuando un corazón, una cultura, una ideología o una institución comienza a decir Dios no tiene derecho a decirnos quiénes somos, cómo debemos vivir, qué es verdad, qué es pecado, qué es matrimonio, qué es vida, qué es justicia, ya estamos viendo el mismo espíritu de rebelión operando. El hombre de pecado será la personificación de esa rebelión. Así como Cristo reveló perfectamente al Padre en humildad, verdad, justicia, amor y obediencia, este inicuo revelará la soberbia del dragón, mentira, control, blasfemia, seducción, violencia espiritual, falsa paz y exigencia de adoración. Cristo vino para hacer la voluntad del Padre. El anticristo vendrá para imponer la voluntad de Satanás. Cristo vino a dar su vida por los pecadores. El anticristo usará a los hombres para levantar su propio trono. Cristo recibe adoración porque es Dios. El anticristo demandará adoración pretendiendo ocupar un lugar que no le pertenece. Y aquí debemos ver el contraste. Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. El hombre de pecado, siendo criatura, se exaltará a sí mismo como si fuera Dios. Cristo descendió por amor. El inicuo se levantará por orgullo. Cristo fue obediente hasta la muerte. El inicuo será desobediencia encarnada. Cristo fue coronado después de la cruz.
El inicuo buscará corona sin cruz, autoridad sin santidad, trono sin verdad. Por eso el texto dice que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. No podemos tratar esa frase con ligereza. Hay debates sobre los detalles, sobre el templo, sobre el momento exacto, sobre cómo se cumplirá. Pero el corazón del texto es claro. Habrá una pretensión de usurpación. El hombre quiere sentarse donde solo Dios debe ser reconocido. Quiere recibir lo que solo Dios merece. Quiere convertirse en centro de culto. Y esa es la esencia de toda idolatría. Algo creado ocupando el lugar del Creador. Ahora, no pensemos que la idolatría solo ocurre cuando alguien se arrodilla ante una imagen. La idolatría también ocurre cuando el yo se sienta en el templo del corazón. Cuando mi deseo gobierna más que la palabra. Cuando mi reputación vale más que la obediencia. Cuando mi seguridad vale más que Cristo. Cuando mi ideología interpreta la Biblia en vez de que la Biblia juzgue mi ideología. Cuando mi comodidad decide qué mandamientos acepto. Cuando mi herida se vuelve excusa para no perdonar. Cuando mi sueño se vuelve más importante que la voluntad de Dios. Todo eso es trono usurpado. Por eso, hablar del hombre de pecado debe llevarnos a examinarnos. Sería muy fácil escuchar esta enseñanza y decir, ese hombre aparecerá algún día. Sí, pero la pregunta es, ¿hay algo de ese espíritu operando hoy en mí? ¿Hay áreas donde yo me opongo a Dios? ¿Hay lugares donde me levanto contra su autoridad? ¿Hay decisiones donde digo, Señor, aquí no entras? ¿Hay pecados que defiendo con lenguaje espiritual? ¿Hay deseos que he convertido en derechos absolutos? ¿Hay tronos que Cristo todavía no ocupa en mi vida? El espíritu del anticristo no solo niega doctrinas, también promueve una vida donde Cristo no reina. Juan dijo que muchos anticristos ya habían surgido. Todo aquello que niega al Hijo, desplaza al Hijo, reduce al Hijo, reemplaza al Hijo o promete vida sin el Hijo participa de ese espíritu. Y por eso debemos tener cuidado con toda forma de religión que habla de Dios, pero no se rinde a Cristo. Con toda espiritualidad que promete poder, pero no cruz. Con todo movimiento que ofrece unidad, pero exige silencio sobre la verdad. Con toda enseñanza que menciona amor, pero rechaza arrepentimiento. El hombre de pecado se opondrá a todo objeto de culto. Esto significa que no tolerará competencia espiritual. No será simplemente alguien que no cree, será alguien que buscará centralizar devoción, porque Satanás no quiere un mundo verdaderamente ateo en el sentido profundo. Quiere un mundo adorador de lo falso. El corazón humano fue creado para adorar. Si no adora al Dios vivo, adorará algo más. Al Estado, al líder, al dinero, al cuerpo, al placer, a la ideología, a la tecnología, a la seguridad, a la nación, al éxito, a la propia identidad. El anticristo no destruirá la necesidad de adoración, la redirigirá hacia la mentira. Por eso una sociedad que rechaza a Dios no queda neutral, queda vulnerable. Cuando el hombre dice, no queremos a Cristo como rey, no se vuelve libre, queda listo para someterse a señores más crueles. El pecado siempre promete autonomía y termina produciendo esclavitud. La serpiente prometió ser como Dios, pero Adán y Eva terminaron escondidos, avergonzados, culpables y expulsados. Así ocurre hoy. El mundo promete libertad sin Dios, pero produce ansiedad, confusión, soledad, violencia, desorden, adicción y pérdida de sentido. Y cuando una sociedad entra en caos, empieza a desear a alguien que prometa orden. Aquí está una advertencia profética muy seria. El desorden prepara el terreno para el control. Cuando hay crisis moral, crisis económica, crisis de identidad, crisis familiar, crisis política, guerras, rumores, miedo, inseguridad, la gente puede empezar a decir, necesitamos a alguien que arregle esto, aunque tengamos que entregar libertades, conciencia y adoración. Así se prepara el corazón humano para abrazar falsas soluciones. El hombre de pecado aparecerá ofreciendo algo que parecerá respuesta. No vendrá necesariamente con una apariencia grotesca al principio. El engaño más peligroso no entra diciendo, soy tinieblas. Entra como luz falsa, promete paz, promete seguridad,
promete unidad, promete resolver problemas que las naciones no han podido resolver, promete superar divisiones, promete una nueva humanidad, promete orden. Pero todo orden que exige negar a Cristo no es paz, es esclavitud adornada. Por eso Pablo advierte: nadie os engañe. El engaño no siempre será evidente para ojos superficiales. El anticristo no conquistará solo con fuerza, también con seducción. Y para ser seducido no hace falta odiar abiertamente a Dios. Basta con amar más la comodidad que la verdad. Basta con querer paz sin cruz. Basta con preferir seguridad visible antes que fidelidad invisible. Basta con estar cansado de sufrir por la verdad y empezar a pensar: quizá no hay que ser tan firmes. Quizá podemos ceder un poco. Quizá podemos evitar problemas. La iglesia debe aprender a reconocer ese peligro antes de que llegue su forma final. Cada vez que se nos ofrece aceptación a cambio de silencio, debemos discernir. Cada vez que se nos dice: puedes creer pero no hablar, debemos discernir. Cada vez que se nos permite una fe privada, pero se nos exige negar sus implicaciones públicas, debemos discernir. Cada vez que se nos pide suavizar a Cristo para ser aceptados, debemos discernir. No todo acuerdo social es malo. No toda convivencia es persecución. No toda diferencia es guerra, pero cuando la verdad de Dios debe ser censurada para mantener paz, esa paz está enferma. La Escritura nos muestra que el inicuo se levanta contra todo lo que se llama Dios. Esto incluye una guerra contra la verdad, porque no se puede destronar a Dios sin atacar su palabra. Desde el huerto, Satanás comenzó preguntando: ¿con qué Dios os ha dicho? Siempre empieza sembrando dudas sobre lo que Dios habló. Hoy la estrategia sigue igual. ¿De verdad la Biblia dice eso? ¿De verdad Dios quiso decir eso? ¿De verdad Cristo es el único camino? ¿De verdad hay pecado? ¿De verdad habrá juicio? ¿De verdad hace falta arrepentimiento? La serpiente no siempre niega primero, muchas veces relativiza. Después de relativizar, contradice: no moriréis. Primero cuestiona la palabra, luego la niega, luego promete algo mejor que Dios. Esa es la estructura del engaño. Y por eso una iglesia débil en la Escritura será una iglesia vulnerable al hombre de pecado. No bastará tener emoción, no bastará tener tradición, no bastará tener recuerdos de avivamientos pasados. Habrá que conocer la verdad, amar la verdad y obedecer la verdad. Pablo dice más adelante que el engaño afectará a los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No solo conocimiento de la verdad, amor de la verdad. Hay gente que conoce datos bíblicos pero no ama la verdad. Conoce versículos pero ama el pecado. Escucha doctrina pero ama la aprobación del mundo. Sabe lo que Cristo dijo pero ama su propio camino. En una hora de engaño, la diferencia no será solo quién tiene información, sino quién ama la verdad lo suficiente como para sufrir por ella. Eso debe hacernos orar: Señor, dame amor por la verdad. Porque si solo amamos la verdad cuando nos conviene, no la amamos de verdad. Si solo la defendemos cuando no cuesta, todavía no sabemos cuánto vale. Si solo la predicamos cuando nos aplauden, quizá amamos más el aplauso que la verdad. Amar la verdad significa recibirla cuando consuela y cuando confronta, cuando me confirma y cuando me corrige, cuando me abre puertas y cuando me las cierra, cuando me hace sentir seguro y cuando me obliga a arrepentirme. El hombre de pecado también se relaciona con la iniquidad. Iniquidad no es solamente cometer un error, es vivir sin ley, sin someterse al gobierno de Dios. Es una vida que rechaza el yugo del Señor y el misterio de la iniquidad ya está en acción. Esto significa que hay una corriente espiritual de rebelión trabajando en la historia, preparando pensamientos, estructuras, deseos y sistemas para el rechazo final. No todo es casualidad. Hay una dirección en la oscuridad. Hay una pedagogía del mal. El mundo está siendo discipulado, pero no por Cristo. Por eso debemos preguntarnos: ¿quién está discipulando a nuestra generación? ¿La palabra o las pantallas? ¿El espíritu o la cultura? ¿Cristo o la autoafirmación? ¿La iglesia fiel o influencers sin temor de Dios? ¿Los padres o algoritmos? ¿La escritura o el deseo? Una generación no se vuelve apóstata en un día. Es enseñada, repetida, moldeada, anestesiada, entretenida, redefinida.
Al final, cuando la mentira grande llega, ya parece normal porque muchas mentiras pequeñas la prepararon. La iglesia debe responder con discipulado profundo. No bastan eventos, no bastan frases, no basta decir a los jóvenes, tengan cuidado. Hay que enseñarles la Biblia, hay que mostrarles por qué Cristo es Señor. Hay que hablarles de creación, caída, redención, cuerpo, identidad, sexualidad, verdad, sufrimiento, misión, eternidad. Hay que formar conciencia, hay que enseñar a pensar bíblicamente. Si no lo hacemos, otros pensarán por ellos. El hombre de pecado se sentará como Dios. Pero hoy muchos ya han sentado al hombre en el lugar de Dios. La cultura dice, el hombre es la medida de todas las cosas. La Escritura dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La cultura dice, mira dentro de ti para encontrar tu verdad. La Escritura dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. La cultura dice, sigue tus deseos. La Escritura dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue a Cristo. La cultura dice, tú decides quién eres. La Escritura dice, fuiste creado por Dios y solo en Cristo encuentras vida. Aquí se decide la batalla diaria. No solo en grandes templos futuros, sino en el altar del corazón. ¿Quién define la verdad? ¿Dios o mis sentimientos? ¿Quién define mi identidad? ¿Cristo o mis deseos? ¿Quién define mi moral? ¿La Escritura o la cultura? ¿Quién define mi esperanza? ¿El reino de Dios o los sistemas humanos? Si el yo se sienta como Dios hoy, no debe sorprendernos que el mundo algún día acepte a un hombre que se siente como Dios. Por eso debemos predicar la soberanía de Dios con claridad. Dios no es una idea decorativa para momentos difíciles. Dios es rey, Dios manda, Dios define, Dios juzga, Dios salva. Dios no está esperando que la criatura la autorice. La palabra no necesita ser aprobada por encuestas. Cristo no será Señor solo si la sociedad lo permite. Él es Señor. La pregunta no es si Cristo reinará, sino si nosotros nos rendiremos